You know what? 더 다르게 더 걸어 발바닥이 더 뜨거워 누가 물었던 난 이대로 내 기름에 끓여워 나 만들어낸 noise 내 이름을 불러대 Where I go 모두 원해 once again yeah 더 반응해봐 네 걸음이 더 뜨거워져 삐그덕 걸음걸이고 잠아버린 듯이 walk Don't care about a thing This effect. You are so incredible. I didn't know what to say as the hours fell away. Our love is unmissable. I can tell this is a miracle. In your world, I feel invincible. I can tell this is a miracle. Got my head in the clouds, but my
certain ones that knows that. Now in this come the man called Sayan Kuti alongside yours truly, Big Gangzilla. Young lion. I know do big man pass anybody. I know they do pass myself. I just one day. I know be everybody worship money. I know they show myself. I just one day. I say, shey, you day your day, brother. You day your day, sister. You day your day, brother. You day your day, sister. Shey, you day your day, brother. You day your day, sister. You day your day. Gongzilla. As long as the sun will shine on the face of man, I don't see no guy can erase the plan. Some guy should have wise and understand what will be must be. We jump out on the road and we safely track and make it back in by the grace of. Some guy love talk, but them face the back. What will be must be. Now my late day, I no get time to chase cloud. I'm not happy, nobody like me, I can't shout. Too many people did the world, not enough souls to make humans. And everybody know this life no balance. Some guy love feel like them think a game, them for no man while when them think with him. Them think them just know the name, what will be must be. Young lion. I know they play them games, coming out the competition. Where everybody they play, I better pass my brother. I know they play them games for social media. Where everybody they play, I better pass my sister. Some guy brag and not put in a work, and a grudge who work for what we deserve. When the reservation them say pre-reserve, what will be must be. When of us they move like them agree this and put out negative in the universe. When them not try uplift, not free the turf, what will be must be. I know do big man pass anybody. I know they do pass myself. I just want it. I know be everybody worship money. I know they show myself. I just want it. Gongzilla. Some guy brag and not put in a work, and a grudge who work for what we deserve. When the reservation them say pre-reserve, what will be must be. When of us they move like them agree this and put out negative in the universe. When them not try uplift, not free the turf, what will be must be. Love. I'll make you feel like magic. Make you feel like something's in your eye. Hello, tip, stare, baby, move a couple times. See you undercover, baby, you could try to hide. I see you in disguise, baby, you can tell a lie. Oh, you can't fake it. Listen to your playlist. When I'm alone, I know you hate it. Feel it in your toe, baby. You can't replace
I'll make you feel like magic. I'll make you feel like magic. I'll make you feel like magic. I'll make you feel it. I'll make you feel like. Hola y bienvenidos todos. El panorama se está poniendo muy bien. El cielo está despejado, el ruido es intenso, el ambiente frenético. El apoyo de ambas aficiones es absoluto. Soy su servidor Cristian Martinoli. Aquí me acompaña Luisito García. Muchas gracias, mi Cristian. Existe una grandísima expectativa de lo que nos pueden regalar y ofrecer estos jugadores. Un partido que fomenta y fomentará grandísimas emociones. Un auténtico espectáculo de colores vivos y cuerdas vocales. Estamos ante un renovado Camp Nou en su máximo esplendor, con un tono blaugrana colosal. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego empezar el partido. Ni se esperan. Barcelona, frente a Son Heung-min. ¡Uf! El balón quedó a centímetros del palo izquierdo. El portero sabía que no hubiera llegado ni con moto a ese balón. ¡Oportunidad! ¡El disparo! Por un momento todos aguantaron la respiración. Presionar desde arriba ya es de cajón. Si se hace bien, es un arma letal a punto de explotar en cualquier momento. A ver, doctor García, dígame a qué jugador va a seguir en particular. El talento generacional de este héroe italiano es maravilloso. Si eres guardameta y tu nombre es Gianluigi, debes de ser buenísimo. Sin duda, heredó el talento de su homónimo. Puede que sus saques sean mejorables, pero está cerca de la perfección. Pienso igual que usted, será una figura central sin lugar a dudas. ¡Qué habilidad! ¡Qué desmarque tan fino! Y recupera la pelota. Se la quita. Caicedo. Harry Kane. ¡Esta puede ser! Apenas ha comenzado el partido y ya empiezan a pelearse por el balón. Los dos equipos están calmos, tranquilos, jugando la carrera larga, se están evaluando. Son Heung-min. Esférico para Harry Kane. ¡Atención, la tiene Messi! ¡Prueba el disparo! Casi les cuesta el gol. Mete la pierna y le gana la pelota. ¡Ojo, la tiene Son Heung-min! Buena oportunidad para la contra. Camavinga se mantiene inamovible, casi como una pared. Son Heung-min. Y reaccionó con mucha rapidez. Le roba la pelota. El referee indica tiro libre. Gana la pelota. ¡Atención, la tiene Messi! ¡Se escapó! ¡Messi! ¡El remate! ¡Enorme reacción del portero! Esta no es una tajada cualquiera. Vale. Y tenemos nuestro primer tiro de esquina. Es que tío, La manda para arriba. El pase sin duda fue deficiente. Barcelona aún no ha disparado a portería. Así gana el balón con inteligencia.
Son Heung-min. Ahí se va. La mete. Cerca de ser un balón perfecto. Bien despejado, parece que no estaba de humor para correr riesgos. Recibe el balón, atención. Bola de Harry Kane. Esta es muy buena. Ahí la tiene. Tiene un espacio adelante. Ya tiene el balón el guardameta. El único portero, el único que lo hace bien. Son Heung-min. Kane. Metió la pierna con todo. Bien. Atención, ahí la tiene. Le pegó directo. ¡Qué golazo! Y sin duda pasará a la historia como uno de los goles más fáciles que ha anotado. Qué manera de recibir ese pase en medio de tanto caos. Lo hizo con una calma sorprendente. Al final, la definición fue lo menos complicado, como si fuera poca cosa. Con ese gol se abre el marcador. Esto le presentará al entrenador algunas opciones interesantes. Tratar de encerrarse atrás o salir a presionar con los rivales ahora obligados a salir. Que nosotros somos tuyos. Venía a partir algo raro. Ahora sí que te escucho bien, coño. Messi, Me sirve. como tigre sobre la pelota. Eso es falta, ni para reclamar. La vio venir, tarjeta amarilla. Como lo vi de este. Messi, Me sirve. Mierda, este campo. y eso podría ser un gran problema. No lo es. Balón para Lionel Messi. Claro, bien, Pelota de Lionel Messi. Bien avanzando decidido. Y ahora es 1 contra 1. Extraordinaria salvada del portero. Ahí está el arquero. Impresionante lo del portero, impresionante. Corner, el segundo del partido. Saque de meta. No pueden relajarse o podrían voltearles el partido. No vale la pena correr ese riesgo. Entra Barrios. Infracción clarísima. El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. ¡Qué bien la vio! Y el juez de línea señala el fuera de lugar. Manuel Akanji. Eduardo Camavinga. Serginho. ¿Qué fue eso? ¿A dónde la pasó? Messi. Se lanza al ataque. Corta el balón. Pelota de Lionel Messi. Avanza. Una muy buena recepción. Se abre camino. Lanza el balón. Hostia, Entramos en el tiempo de descuento. Caicedo. Atención que está en zona peligrosa. ¡Impactó! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Messi! ¡Vaya genialidad! Con esta ventaja de 2 goles reafirman su control. Como si fuera una mera formalidad, una certeza absoluta, un hombre dominando en su zona.
Pero bueno, estoy muy El oxidado. árbitro silba, es el final del primer tiempo. Tú estás acostumbrado a jugar así. ¿Qué opina, doctor, de la primera mitad? Tiene que ¡Hostia! tomar una decisión. Buscará meter más de los 2 goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos. Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Se ya la gana. Aquí vamos con la segunda mitad. Antes de agobiarse por volver a conectar con el partido, debe evitar un resbalón y que no les metan otro gol, porque entonces sí ya sería definitivo. La tiene Messi. La guerra. Pero la caja. Metió el pie y se la robó como a un niño. ¡Atraviesa por ahí! La que pudo haber sido. Desde el aspecto de vista defensivo no tenía de otra. Era una situación en urgencia en la que no podía fallar y la neta no falló. ¡No! ¡Ajarru! Para sí. Se jugó en corto. No había de otra. O le pegaba Sí, o no le ya, pegaba. ya. A ver, Manuel está Akanji. Pero está jugando como Fuller. Pero está jugando como... Pelota para Nicolo Fagioli. Lo agarraron con las manos en la masa. ¡Metió el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo, doctor García! ¡Qué golazo! El gol llega temprano en la parte complementaria. Habrá muchas emociones más. Y dibuja la más perfecta de las parábolas. Eso fue majestuoso. Un toque realmente educado por encima de la cabeza del portero. Ahora la diferencia es de un gol solamente. ¡Dispara al arco! ¡Una tajada fantástica! Bueno, el portero lo está haciendo muy bien, no hay duda. Tercer tiro de esquina, mientras que su rival apenas lleva uno. ¡Atención que esta es una buena! Barcelona se está quedando atrás, pero ya no por mucho. Puedo sentir su energía alzando. ¡Viene el impacto! ¡Carabolas! ¡No puede ser! ¡Hostia, Moisés! No creo que Moisés le dio mucho el sol. Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. Caicedo. ¡Lo intenta! Nada de esto. Híjole, esto no se ve nada bien para ellos. Están tratando de alcanzar el partido y el balón, pero no les alcanza. Se anticipa, gran intercepción. Logra deshacerse de ella. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. No se tardaron nada en recuperarla. ¡La recibe! ¡Atención! La intercepta sin problema. Intuyó el envío y se la jugó. Bola de Harry Kane. Esférico para Harry Kane. Un pase hacia la derecha. Y va para adelante. Busca el desmarque. Caicedo. ¡Fierrazo! Y allá va. Me la suda, terminamos la meta. Robertson. ¡Ojo con esta! ¡Lo salva el poste! Y la pelota la alcanza a despejar. Eduardo Camavinga. Son Heung-min. Caicedo.
Barcelona seguramente recibió órdenes de intentar acabar con esto. Supongo que por lo menos tienes como ventaja extra el mantener el esférico fuera de tu propia zona. Son Heung-min recibió una tarjeta amarilla por esa infracción cometida. Arremete con su juego. Ahí va. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué impacto brutal! ¡Una definición de otro maldito planeta! ¡Ese fue un golazo absoluto! Soberbia definición mano a mano, como los que saben. No tiene ningún problema en el mano a mano. Lo hace ver como una jugada de trámite, de rutina. Nunca titubeó. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de 2 goles. Con eso, el juego está prácticamente cerrado. ¡Disparo! ¡Al poste! Eduardo Camavinga. ¡Atención, la tiene Messi! ¡Qué buenísima intercepción! La juega hacia adelante. Caicedo. ¿Podrá orquestar un contraataque? Eduardo Camavinga se anticipa bien y lo consigue. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Sí, se interpuso muy bien. ¡Sigue avanzando! Messi. Un pase sin ton ni son, muy malo. Le gana como si estuviera hecho de hule. Habrá 3 minutos de descuento. Balón para Lionel Messi. ¡Fierrazo! ¡Lástima! Un golpe enérgico, pero apuntó fuera del objetivo. Fue un intento osado. Hizo que pareciera un juego de niños la forma en que generó esa potencia. No hay duda, es falta. Messi acaba de dejar el campo de juego luego de haber recibido una segunda amarilla. Sigo sin entender qué pasa por la cabeza de un jugador cuando hace cosas como esta. Nicolò Fagioli. ¡Atención con esta! ¡Ahí está el pitazo final! Barcelona, un equipo que se esforzó lo más que pudo, pero al final terminó siendo deficiente a la hora de la verdad. Y así no es como se gana. Hostia, no, pero digo de la sala. Vale, no. Diego, no se escuchó. Sí, 10, 60, 10, 70.
¿Cómo? Mueve, mueve. No, no. Vale, vale. Vuelvo a decir. A ver qué tipo me pone este. Mira. Mierda, ya eso tenía que ir ¿cómo se llama? Ah, Madrid. Barça contra Madrid. Bueno, ¿qué vista es esta? Una hermosa tarde y la gente exhibe con orgullo sus colores y manifiesta su lealtad de todas las formas humanamente posibles. No hay nada que pueda poner en marcha la colectividad como el fútbol. Soy su servidor, Cristian Martinoli. Aquí me acompaña Luisito García. Bienvenidos sean todos ustedes, un verdadero placer estar por acá. Estoy con el señor Martinoli, no teníamos otro, pero bueno, que empiece el partido. El Johan Cruyff Arena en Ámsterdam es el epicentro del fútbol. La ciudad late aquí y los sueños del Ajax se hacen realidad en cada partido, en cada ovación. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Ajax contra el Porto. Ajax toma la... ¡Dispara! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Espectacular gol, doctor! ¡Me quiero morir! ¡Fantástico! ¡Capitán! ¡Fantástico! El capitán abre el marcador de una manera increíble. ¡Qué magnífico inicio! Ni qué nada. ¡Qué magnífico cierre por parte del gran líder para abrir el marcador! Si así va a estar el resto del partido, quiero ver mucho más, mucho más. Es impresionante, sin duda alguna, impresionante. Y son recompensados con un gol tempranero gracias a su desempeño, doctor. Este primer gol es vital, pero todavía queda muchísimo, pero muchísimo tiempo de juego. Saidú es prácticamente el mejor ejemplo de una defensa del siglo XXI. Me gusta lo que están haciendo. Es ese tipo de movimiento que podría terminar en algo bueno. No se complica y la despeja. Ajax tendrá su primer córner, el primero que vemos en todo el partido. ¡Mete el cabezazo! El cabezazo no encontró el arco. ¡Metió el disparo! Está en fuera de lugar.
Alan Varela. No hay duda, es falta. Y ya tenemos la primera amonestación del juego. ¡Esta es muy buena! ¡Atención que esta es una buena! No había de otra, o le pegaba o no le pegaba. Y se apresura a despejar. Eso lo quería hacer, porque si no me puedo hacer medio. No, Buen despeje, enorme despeje. Ante todo, lo primero es lo primero. Este no es momento de correr riesgos innecesarios. ¡Avanza! Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Intuyó el envío y se la jugó. ¡Bien! ¡El cañonazo! ¡Caray! ¡Gol! ¡Gol! ¡Un fierrazo espectacular! ¡Un gol sencillamente celestial! Cada vez lo hacen más y mejor. La presión le hace los mandados. No hay duda de que le estaban haciendo un marcaje muy efectivo. Hizo bien en zafarse de ahí porque las probabilidades parecían definitivamente en su contra. Se estira la diferencia, 2-0 el marcador. El partido estaba muy activo con el 1-0. Ahora deben defender esta ventaja. Intercepta y se queda con la pelota. Sí, se interpuso muy bien. Pase al hueco. Van jugando la estrategia de posesión de balón. No le quieren dar ni un respiro a la oposición. Sí, mientras se enfoquen, señor Martinoli, no solo en pases uno tras otro corriendo. ¡Se eleva! Logra despejarla. Esta es la oportunidad para Berguis. ¡Llega el disparo! No, casi liquida Rosita. Se enredó solo, le faltó confianza y le sobró cabeza. Ni hablar. Peligro despejado totalmente. No podrán ir más lejos. ¿Qué acaba de suceder? Arremete hacia adelante. Mira todo ese impacto el gol. ¡Gol! Está dentro, el gol es para celebrar. Esto es espectacular. Están de vuelta en el partido. ¡Qué agilidad! Controlen los movimientos y precisión para definir. No se escatimó nada en esa jugada. Se vieron rápidos para penetrar el área y en cuanto a su remate, bueno, ¿qué más se puede pedir? Podría estar haciéndolo todo el día. Ahora la diferencia es de un gol solamente. Esta anotación modifica totalmente el partido. ¡Fierrazo! Bueno, parece que tuvo un lapsus momentáneo y se quedó. ¡Klassen! ¡Qué cerca se han quedado! No fue un mal disparo, pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible. ¡Sigue avanzando! ¡Prueba el disparo! Casi les cuesta el gol. Kibio. Beckhorst. ¡Qué bien se barrió! La filtra. Un balón peligroso, pero no llega a ningún lado. No lograron conectar. La defensa rival está muy atenta. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. ¿Qué fue eso? ¿A dónde la pasó?
Tomiyasu. Weghorst. Buena distribución de la pelota. El árbitro silba, es el final del primer tiempo. Un resultado justo para ambas partes que han mostrado esfuerzo y dinamismo en el campo. Me parece, doctor, que nos dieron mucho que analizar en esta primera mitad. Es una ventaja frágil que fácilmente podría cambiar de mano en la vuelta. Si ustedes prefieren un fútbol impredecible, entonces están viendo el partido correcto. Aquí vamos con la segunda mitad. Porto no necesita entrar en... ¡Ojo con esta! ¡No, hombre! ¿Y eso qué fue? Quizás las cosas habrían salido mejor si hubiera tenido en quién apoyarse en vez de tirar. Alan Varela. Y lo vio venir. Excelente anticipo. Weghorst. Vuelven a tener la posesión. Falta y se les concede un tiro libre. Alan Varela. Pepe. La intercepta sin problema. Intuyó el envío y se la jugó. Intercepta y se queda con la pelota. Sí, se interpuso muy bien. Ajax tiene la oportunidad de contraatacar. Increíble. ¡Ahí se va! Mete un centro. ¡De cabeza! ¡Poste! ¡Reventó el arco! ¡Ojo, le puede pegar! ¡Llegó el impacto! ¡Una tajada fantástica! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar. Corner, el segundo del partido. Pepe. ¡Dispara! ¡Pegó en el palo! Esta es la oportunidad para Berghuis. Recibe el pase. ¡Le pegó directo! Otra vez, pero qué mal está definiendo hoy. Estos escuincles están inspiradísimos. Ya han generado un montón de oportunidades de gol. Aquí tenemos otro córner más. Vamos ya por el cuarto córner. ¡Cabezazo! Cabezazo desviado que no pasó nada. Les está costando tomar el dominio del partido. Es una buena carrera por la derecha. ¿A dónde llegarán? ¡Cuidado que esta es muy buena! Porto muestra un poco más de apremio. Y a decir verdad, señor Martinoli, eso es lo que se requiere. Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. ¡Vaya descuido! ¡Se abre camino! Cortan el centro. Pepe. Ahí va solo. ¡Atención con esta! Infracción clarísima. La vio venir, tarjeta amarilla. Los jugadores lo rodean para echar un ojo por sí mismos a ver qué tan mal está. Berghuis. Avanza con todo. Le pegó. Me imagino que ahora estarán aliviados. Era una apuesta difícil, pero hay que reconocerle que al menos no le tembló la pierna para intentarlo. ¡Atención con esta! Kibio saca la pelota de ahí con un gran despeje. La recuperan casi de inmediato. Sútalo. Weghorst.
Híjole, esto no se ve nada bien para ellos. Están tratando de alcanzar. ¡Va con el impacto! No, muy flojo el pase. Weghorst. Un despeje, digamos, decente. Pero el corte es malo. Independiente se equivoca. Bergwitz. Ahí se va. ¡Qué habilidad! ¿Este muchacho de dónde salió? ¡Centra! Se apresura para alejar el balón y recupera la pelota. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. ¡Mira qué buen balón! ¡Ojo que está solo! ¡Y el disparo! ¡Gol! ¡Es espectacular el gol que buscaba! Y esto se empata. Estamos de vuelta en la casilla 1. Una exquisitez de jugada. La hizo solito. Remate muy instintivo. Una vez que estás dentro del área, tener el tempo. ¡Disparo! Y ahí le quedó el remate. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Ajax! Y están de nuevo delante. El portero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Este portero no se puso los dedos en los guantes. ¿Cómo se le pudo escapar una pelota así? Ya se quería Marcaron el ansiado gol necesario para ponerse en ventaja. Insistieron y obtuvieron recompensa. Ahora deben cuidarla. Arremete con su juego. El zapatazo. Vaya. Sin dudas, con eso tenían el resultado. Siente que podría haber plasmado mejor su trabajo. Puede que tenga otra oportunidad por la forma en que está jugando. ¡Metió el disparo! Esta sí que es una oportunidad inmejorable y la dejaron escapar. Definitivamente fue una excelente actuación. Fantástico lo del portero. ¡El impacto! Y le gana la pelota. Atraviesa por ahí. Tira el centro. Ajax. Puede pensar solo en el reloj. No hay necesidad de comprometerse demasiado ahora. Y lo vio venir. Excelente anticipo. ¡Fierrazo! Y despeja la pelota. ¡Se escapó! Pase cruzado de Bergwitz. Added minutes has been indicated. El árbitro marca falta, no hay nada que reclamar. ¡Ah, no! ¡Es roja directa! Seguro que las declaraciones del entrenador sobre el árbitro no van a ser nada favorables. Podemos debatir la seriedad de la infracción, pero no sus repercusiones. Ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 hombres. Estamos en tiempo de descuento. Y ahora tiene Klaassen. La mueve a la derecha. Bergwitz. Ahí se va. Mete el balón. ¡Impactante cabezazo! Y con esto llega el silbatazo final. Bueno, tal vez este fue un partido que podrían haber ganado muy fácilmente. Pero por desgracia no fue así y pierden por un gol. Ay, guau. Te cuelgue, nos vamos a enojar. No, para allá.